Importante en el tema de la reforma es que el sistema sea sencillo, tanto para el pago como para la recaudación. No detenerse mucho en ver si las figuras son directas o indirectas, porque esa es una discusión que no va a llevar a nada. Los países que han querido depender más de la recaudación directa, pero no cuentan con la estructura institucional efectiva para dar una inspección y una supervisión efectiva de eso, al final no terminan recaudando nada. Y en consecuencia, lo importante aquí es recaudar de manera sencilla y distribuir a través del gasto público de manera justa y efectiva. Esa debería ser la meta. Ahora bien, ¿qué es lo que a nosotros nos preocupa? Y lo hemos dicho en programas anteriores. Y no vamos a entrar en análisis de los temas que se están discutiendo, de las propuestas de reforma, porque esas propuestas, como nos han indicado, no son las oficiales, que hay que esperar que el Ministerio de Hacienda o la Dirección de Presupuesto, la DGI, la entidad que sea, las entregue de manera formal. El día que eso se entregue formalmente, entonces uno le va a dedicar tiempo y va a decir lo que piensa de ella. Pero mientras esa no sea la propuesta oficial, no pensamos que vale la pena dedicar tiempo a eso. A mí lo que más me preocupa es el entorno. O sea, nosotros estamos este año creciendo vigorosamente. O sea, con una recuperación como la que tenemos de 13% y que vamos a terminar con 11%, no hay razones para decir, mira, Andy, no podemos hacer la reforma fiscal porque estamos en una recesión. No. Ese argumento habría que engavetarlo porque ese es un argumento que no es válido. O sea, usted no puede detener una reforma fiscal sobre la base de que la economía no está creciendo, está todavía estancada. No es verdad. La economía va a terminar creciendo 11 y el año que viene, con un crecimiento de 5.2, oigan bien, 5.2 en la economía norteamericana. Si ese 5.2 se da, nosotros vamos a crecer 6.7. 6.7 sin ningún problema, por lo menos. Entonces, ese argumento no es válido. Ahora, ¿dónde es que está el tema que a mí me preocupa? Este año, como vimos, nosotros vamos a terminar con un déficit de 1.2. Estamos en 0.2 en agosto, quiere decir que estoy asumiendo una política deficitaria más agresiva de aquí a diciembre, que no estoy seguro tampoco que se puede ejecutar. Y en parte eso se ha debido a que las recaudaciones han aumentado mucho y en segundo lugar a que la inversión pública está bastante contraída y todo eso en un entorno donde el gobierno tiene una fuerte racionalización del gasto público. Entonces, siempre que se habló de la reforma fiscal integral, nosotros cuando hicimos propuestas y trabajamos escenarios, teníamos en nuestra cabeza un nivel de inversión pública como porcentaje del PIB no menos de 4% del PIB, preferiblemente en la vecindad del 5%. Y por eso decíamos, necesitamos un esfuerzo fiscal grande, un esfuerzo fiscal que combine recaudaciones con contracción del gasto, que el efecto neto sea casi 4 puntos porcentuales del PIB. O sea, llevar la presión tributaria de un 14 que tenemos, llevarla por lo menos a un 17. En un periodo de tiempo, no de golpe de un año a otro, pero en 2 años se puede llevar. Y hay precedentes. En el año 92, 90-92, aumentó 3 puntos porcentuales. O sea que no es un planteamiento absurdo. Ahora bien, lo que nos preocupa es que nosotros no sabemos cuán rápido puede el gobierno dominicano aceitar los protocolos para la ejecución de la inversión pública de manera tal que ese nivel de 1.2% del PIB que tenemos para este año pueda llegar a esos niveles, primero de 3%, después subir a 4% y quizá eventualmente llegar a 5%. Honestamente le digo que yo no lo veo claro. No lo veo claro porque el gobierno, de nuevo decimos, está privilegiando totalmente los controles y la transparencia. Hay una serie de leyes como la ley 34006, la ley de alianza público-privada, que son camisas de fuerza demasiado ajustadas, que le ponen un freno muy fuerte al gobierno. Entonces, por ejemplo, para el presupuesto del año que viene se estiman 140 mil millones de pesos de gasto de capital.
Bueno, eso quiere decir que de los 55.000 o 59.000 que vamos a ejecutar este año, el gobierno está hablando que lo va a aumentar casi 2 veces y media, o sea, lo va a más que duplicar. Le digo con toda honestidad que yo no estoy seguro de que lo puedan. Entonces, si nosotros en el año 2022 vamos a seguir arrastrando los problemas de ejecución lenta en la inversión pública, mi gran temor es que se ejecute una reforma fiscal integral X, la que se diseñe, que genere un aumento significativo de la recaudación y que el gobierno descubra después que ha recaudado eso que no, que honestamente no tiene cómo gastarlo de una manera transparente en inversiones públicas. Y el dinero entonces se deposita en el Banco de Reserva. El Banco de Reserva opta por prestar ese dinero a bajas tasas de interés. Muchas empresas toman el dinero a bajas tasas de interés, porque ahora los proyectos que antes no eran rentables, a tasa de interés alta ahora lo son. Y después cuando la tasa de interés suban, el Banco de Reserva queda con una cartera que podría entrar en problemas cuando muchas de esas empresas que se endeudan al 4, al 3%, si eventualmente a eso es que van las tasas de interés, no pueden honrar esos contratos de préstamo cuando la tasa esté en el 7, el 8%. Yo, para eso, honestamente, yo preferiría que el gobierno evalúe el momento para lanzar esta reforma con más detenimiento. Porque si no podemos aumentar la inversión pública en la magnitud que hay que aumentarla en el corto plazo, entonces yo entiendo que el gobierno tiene un margen adicional de tiempo ahí que puede ganar y no tiene entonces que apresurarse y lanzar una reforma que, que sin lugar a dudas es importante, pero es importante bajo la premisa de que el país tenía un déficit en el gobierno central entre 3 y 4% del PIB. Honestamente, no veo ese déficit, no lo estoy viendo. Y los indicadores que publica el Ministerio de Hacienda de agosto de 0.2% me dicen que ese déficit no existe. Podría ser un déficit potencial de 3 o 4% en caso de que la inversión pública se remonte a 150, 200 mil millones de pesos al año. Es cierto. Pero con 55 mil millones de pesos, ese déficit no existe. Ese déficit es insignificante. Entonces, usted le va a quitar dinero al sector privado para supuestamente usted meterlo en inversión pública, para que luego después usted descubra que no lo puede gastar en inversión pública y coge el dinero del sector privado que se estaba invirtiendo en la economía, en construcción, en proyectos o en gastos del consumidor, y usted lo va a coger ese dinero y se lo entrega al Banco de Reserva. Mira, guárdame eso ahí. Creo que esa sería una política excesivamente contraccionaria, porque usted lo que está haciendo entonces es generando un superávit fiscal que usted podría decir, no, Andy, que lo vamos a utilizar para comprar deuda anticipada y reducir los niveles de deuda. A mí, usted lo puede hacer. Pero entonces prepárese. Esa es una política que, que puede justificarse si usted está dispuesto a meterle una fuerte contracción a la economía. Y yo quiero recordar que aquí se perdieron más, casi 400.000 empleos con la pandemia. De eso hemos recuperado 280 y pico mil. Nos quedan más de 100.000 empleos por recuperar. Yo no estoy seguro que una política de generar superávit fiscal para reducir deuda pública, o sea, nominal, oigan bien, reducir deuda pública nominal, que la calificadora y el fondo, nadie está pidiendo eso. Ellos están pidiendo que baje como proporción del PIB, pero eso no quiere decir el PIB está aumentando, la deuda puede aumentar, ¿eh? O sea, lo importante es que la deuda aumente a un ritmo inferior al aumento del PIB. Entonces, hay que entender bien el concepto de las métricas, generar un superávit fiscal para yo reducir el valor o el stock de la deuda en un momento en que estamos nosotros todavía recuperando empleos que la pandemia se llevó, a mí me parece contraproducente. Ahora, si el gobierno puede dar seguridad de que no, mira Andy, tú estás equivocado, nosotros tuvimos ciertos problemas este año en la ejecución pública, pero ya eso está corregido. Ya eso está corregido, no tenemos la menor duda.
y a partir de enero nosotros empezamos a gastar 12.000 millones de pesos todos los meses en inversión pública. Si a mí me dicen que eso es así, que eso es seguro, entonces yo entiendo que sí, que en un caso como ese, tú puedes meter la reforma y meter la reforma combinado con eso no va a tener un efecto contraccionario como el que uno teme en la situación donde la inversión pública se quede muy, muy por debajo. Ahora, el único que sabe si tiene la capacidad de empujar la inversión pública a ese ritmo es el gobierno. Entonces deberían explicarle antes de que presenten la, la propuesta de reforma fiscal. Yo lo que sugeriría que el equipo de gasto del gobierno, Ministerio de Economía, compras y contrataciones, obras públicas, den una amplia rueda de prensa y nos expliquen a todos los dominicanos qué es lo que ellos van a hacer para que el 2022 sea diferente en materia de inversión pública. ¿Cuáles son las medidas que han tomado? Que los tres ministros le expliquen a la nación qué cambios han introducido que van a hacer posible que se cumpla la meta de los 140.000 millones de inversión pública. Y dependiendo de cuán convincente ellos sean en esa explicación, entonces yo creo que se podría discutir a fondo la reforma tributaria. Pero yo no estaría de acuerdo de que se pierda tiempo con una reforma tributaria que nos lleve entonces a una situación superavitaria. Porque lo que yo temo es, viendo los resultados de agosto, es que una reforma tributaria que genere 150 o 200.000 millones, lo que va a generar es un fuerte superávit fiscal. Yo no creo que la calificadora, ni el fondo, ni el BID, ni el Banco Mundial, ni los bancos de inversión, ni los inversionistas extranjeros le están pidiendo al gobierno dominicano que muestre un superávit fiscal de 2% del PIB. Honestamente, no creo que eso es lo que se está pidiendo. Lo que se está pidiendo es simplemente una situación, una reforma que le cambie la tendencia a la deuda. ¿Qué sucede? Que sin reforma, este año, la deuda pública va a bajar entre 5 y 6% del PIB. Entonces, aparentemente, parte de la reforma ya ha comenzado y se ha ido haciendo, o una parte de eso se debe también a que tenemos una traba con la ejecución de la inversión pública que todavía no hemos corregido y que habrá que ver finalmente cuándo esto puede ser solucionado. Volveremos ya quizá la semana que viene cuando se tenga más información de esta reforma, entonces podríamos sentarnos a discutir los aspectos en detalle. Pase